vamos a recapitular desde un inicio, ¿sí? Solo explicación. El modelo se los voy a pasar y le voy a pasar otro completo igual hasta donde yo quiero que por lo menos realicemos en el enfoque matricial, ¿sí? Partimos de los datos de origen, en el cual hay más de una variable independiente. Independientes son las variables aquellas que explican a la variable dependiente, que en este caso es ventas. Entonces, a las ventas van a explicar cualquier variabilidad que tenga las ventas explicadas por gastos en publicidad y por precio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Estoy diciendo que puede haber más variables. En este caso, puede haber otras variables más independientes, así como el precio, gastos en publicidad, puede haber calidad, puede haber otros tipos de otras variables que inciden en el resultado final, ¿sí? De las ventas. Nosotros habíamos iniciado con estos datos, ¿sí? ¿Cuánto es mi N aquí? Serían 6. ¿Ok? Para ustedes, el enfoque matricial dice que esto es Y, todo lo que es ventas, y esto es X, ¿sí? ¿Cuál? X2, X3, y siempre se debe incluir, ¿sí? Se debe incluir X sub 1, que es una matriz identidad o una columna de identidad, que es esta siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso va a poder, obviamente, llamarse X a toda esa matriz, ¿sí? De las variables independientes. Partiendo de ahí, ¿qué me dice a mí eh, el enfoque matricial? Que para yo encontrar, ¿sí? Los parámetros beta, que son los más importantes. ¿Cuáles son los betas? Son estos que yo, para encontrar eso, tengo que partir de ese enfoque matricial, ¿sí? Donde tengo que agarrar, ¿sí? Utilizar su transpuesta de X, que donde saco yo esa transpuesta es transponiendo esto, ¿sí? Con una macro, transponer. Luego de eso, tengo mi X y hago una multiplicación entre ambas, que sería X transpuesta de X, que es todo esto, ¿sí? En pocas palabras, ahí ven ustedes. Utilizo para multiplicar matrices MMMulk, multiplico matriz A por B. ¿Cuál? El orden primero, en este caso, porque así me lo dice en la fórmula que yo necesito para poder encontrar un enfoque matricial, ¿sí? Entonces, tengo X transpuesta por X, sería toda esta matriz de 3 por 3, ¿sí? El tamaño puede variar, ¿ok? No esperen que cuando yo agarre les dé para el examen, siempre va a ser X 3 por 3. Dependerá de cuántas variables independientes haya. Aquí solo hay dos, puede haber una variable más y puede haber no solo eso, sino puede haber varios datos más, no solo 6, puede haber 7, 8 o 9 o más, ¿sí? Ahora, a partir de eso, ¿qué hace? Dice, encuentre su transpuesta, sí, por X inversa. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? En este caso de aquí utilizamos la macro mi inversa. Mi inversa me ayuda a mí para sacar su inversa de una matriz. En este caso, X transpuesta de X, estamos sacando su inversa. Entonces, esta sería la matriz inversa, ¿sí? De X transpuesta de X. ¿Ok? Y por último, luego tengo mi matriz X transpuesta por Y. Así, X transpuesta por Y. ¿De dónde sale esta X transpuesta por Y? ¿Sí? Yo X transpuesta ya la tengo aquí. ¿Y Y para mí va a ser cuál? ¿Cuál es Y? ¿Sí? ¿Cuál es mi matriz Y? En los datos yo busco que mi matriz Y es esta, ¿sí? ¿De dónde saco esta matriz Y? ¿Sí? Simplemente es el resumen de las ventas. ¿Cuántos datos tengo? 6. Una matriz va a ser de 6 por 1, que son los datos de origen de las ventas. Entonces, hago esa multiplicación de dos matrices iguales, MMM, por lo que vendría a ser la matriz A por la matriz B. Tengo los dos y la fórmula me dice que para encontrar, esta es la fórmula y lo pueden encontrar en el libro por si acaso, sí, está resumido en el libro. Dice que para tener los betas estimados de un enfoque matricial, tengo que tener, ¿sí? La
inversa de x transpuesta de x multiplicado por x transpuesta por y. Entonces, en pocas palabras, resumo en dos, ¿sí? En dos matrices. El lado de la inversa de x transpuesta de x, una matriz. El otro sería por lo que viene a ser la x transpuesta de y. ¿Dónde los tengo? Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Y entonces hago el análisis, ¿se puede multiplicar esto? ¿Sí? A partir de eso, sí, hago ese análisis y multiplico. Al multiplicar, ¿dónde va a pasar? Va a pasar aquí. Yo voy a tener una matriz resultante de 3 por 1. Y estos son los parámetros, en pocas palabras, que es ya la multiplicación final de esta pequeña fórmula, serían los parámetros. En el mismo orden que sale, beta 1, beta 2 y beta 3. Pues hasta aquí ya tengo los parámetros. ¿Qué se interpreta aquí? Cada uno de estos parámetros. ¿Sí? ¿Estamos? Seguida vamos a interpretar eso. Luego de eso, ¿qué dice? Todo modelo econométrico se tiene que saber el error. ¿Sí? Ustedes saben que el error me ayuda a mí para determinar cuán más aceptable es este modelo econométrico con otro modelo econométrico que parta con otros datos de origen. ¿Cuáles son esos datos de origen? Son estos, ¿sí? No importa que sea del mismo tamaño, pueden ser otros datos. Yo cambio aquí a 5, 6, 7, 8, 10, entonces ya es otro modelo econométrico. Entonces los datos de beta van a cambiar. Entonces, cuando sean casi similares estos datos de los parámetros beta, entonces yo voy a tener que recurrir a hacer el cálculo de ¿qué? De la varianza homocedástica. Esta es la fórmula de la varianza homocedástica donde me dice que es la sumatoria del error estimado elevado al cuadrado, ¿sí? Dividido entre n menos k. N número de datos y k el número de parámetros. ¿Cuántos parámetros tengo? Tengo 3. ¿Ok? A partir de eso, ¿qué? Me dice que para saber la U, en este caso, que para saber el error, yo tengo que saber la U transpuesta de U, que es igual a, ¿sí? Y transpuesta por Y transpuesta por Y, que vendrían a ser todos los datos de origen de las ventas, esos son Y, por, ¿sí? En este caso, Y, o sea, Y transpuesta por Y. ¿Sí? Yo aquí al ladito ya los tengo y los arrastré para que ustedes puedan. Puedo hacerlo allá arriba, sí, pero mejor es tenerlo acá. Tengo Y, son datos estos. Y Y transpuesta es este. ¿Sí? Este que tengo en horizontal. Y este vertical que está acá, obviamente es Y. A partir de eso, yo hago esa multiplicación, ¿sí? De ambos y hago la diferencia con ¿qué? Con beta transpuesta por X transpuesta de Y. ¿Sí? Entonces, beta transpuesta, ¿qué va a ser? Beta son los parámetros de tamaño 3 por 1. Su transpuesta va a ser, ¿sí? Una matriz de 1 por 3. Entonces, con ese sentido, yo, ¿para qué hago todo esto? Simplemente hago esta multiplicación para llegar a saber mi error. ¿Sí? Una vez yo tengo ya los datos del error y dice, este es, ¿sí? El reemplazo en la fórmula de la varianza homocedástica, que es esta de aquí. Porque aquí me está diciendo que la varianza homocedástica del modelo es 3,73. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto ya me ayuda. Yo tengo otro modelo econométrico que sea 0,25. Entonces, ese modelo econométrico es más consistente y obviamente explica mejor, ¿sí? Cualquier variabilidad en ventas va a ser explicada con mayor exactitud debido a los gastos en publicidad y el precio, que son las variables que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, eso como un breve resumen hasta ahí. ¿Qué más habíamos hecho? A partir de eso también, sí, había hecho el cálculo de coeficiente de determinación. Su fórmula es esta, ¿sí? Aquí. Ya lo tengo, gran mayoría de estos ya los tengo. Lo único que faltaba en este caso es, ¿sí? Tener Y promedio elevado al cuadrado. Y promedio vendría a ser, sí, los datos de venta Y. ¿Ok? Entonces,
Esta es la fórmula del coeficiente de determinación, que lo hemos calculado y lo tienen ahí. Ustedes pueden hacer seguimiento, qué multiplico, por qué, y entonces se van a dar cuenta que estoy reemplazando esta fórmula. No lo voy a poder explicar ahorita paso por paso otra vez porque ya lo hice. ¿Sí? Coeficiente de determinación. Si yo agarro, ¿sí? A partir de esto, ¿tiene su interpretación? Sí, ahorita explicamos igual la interpretación de cada uno de esos. Ahorita estoy viendo los cálculos. Luego dice que cada modelo, si ya tengo coeficiente de determinación, también puedo, sí, agarrar y saber el coeficiente de correlación del modelo econométrico. Ustedes saben que hay una fórmula que es larga todavía, pero yo puedo agarrar y sacar su raíz simplemente. ¿Sí? La raíz del coeficiente de determinación. ¿Sí? Entonces vean que yo aquí ya lo voy a colocar, que el otro no lo tenía, coeficiente de correlación. Vamos. Y aquí ya tengo el coeficiente de correlación y determinación. A partir de eso, ¿qué hacíamos en un modelo univariable? Necesitábamos saber sus varianzas y sus errores estándar. A ver, entonces, de cada uno de los parámetros, sus varianzas y sus errores estándar. ¿Cómo yo saco o cómo me pide para mí sacar las varianzas y los errores? Aquí tengo una fórmula en la cual me dice que la varianza es la covarianza de las matrices del modelo econométrico va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? Aquí yo tengo la varianza homocidática multiplicado por la inversa de x transpuesta de x. La fórmula lo podemos visualizar que es esta. ¿Sí? Entonces, si eso es así, yo agarro y digo, ¿cuánto es mi varianza? Es este 3,67 que sacamos aquí. ¿Sí? Y aquí al ladito copio de arriba, si ustedes quieren, la inversa de x transpuesta de x. ¿Qué es esto? ¿Se puede multiplicar por matrices? No se puede. Entonces, ¿qué hace? Me dice multiplica uno por uno. Esto por esto y así sucesivamente. Este por este. Este por este. Por cada uno de todas las matrices me va a salir esto. ¿Sí? ¿Y qué me dice la teoría? Que la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas es, ¿sí? En este sentido, las varianzas del beta 1, beta 2 y beta 3 son sus varianzas. Y eso es lo que hemos hecho aquí, resumido, que son estos de ahí. A eso, ¿qué hago? La teoría dice que yo le saco la raíz cuadrada de las varianzas, me va a salir la desviación estándar. Y estas son sus desviaciones estándar en el mismo orden de los beta 1, beta 2 y beta 3. Con eso yo ya tengo. Todo esto tiene otra interpretación, una sola interpretación. ¿Ok? Hasta ahí simplemente lo que hemos visto es cómo el modelo trata de ajustarse y explicar a través de las varianzas y desviaciones estándar. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Sí? Si agarro a alguien, me puede decir, estos parámetros, que son beta 1, beta 2, beta 3, ¿para qué me sirven? Sí, en la función, normalmente, ¿cuál es la función de un modelo econométrico? Sí, ya no univariado, multivariado. Entonces yo tengo aquí que agarrar y explicar, ¿sí? Que este modelo me puede servir para usar, ¿sí? En toma de decisiones. Y me dice que Y es igual a ventas, que va a ser en función a, si yo quiero beta 1, que es la identidad, ¿sí? Beta 2, los gastos en publicidad y beta 3, el precio. Yo los coloqué por eso en ese orden y esta es la matriz de los datos, simplemente los datos. ¿Para qué copié todo esto? Porque la etapa de aquí es el análisis y aquí, de aquí para abajo, hagamos de cuenta, ¿sí? Yo agarro y digo proyección, usar el modelo econométrico de los parámetros aplicando en la función del modelo econométrico y encontrar nuevos datos de ventas. Entonces, ¿qué está diciéndome ahí? A ver, ¿sí? Para eso, dice, usted tiene año de 2019 al 24 los datos de las ventas, de gastos de publicidad y precio. Si yo, dice, ¿no? Si yo le doy para el 2025 datos de gastos en publicidad, de precio, les doy esos datos,
Ustedes, a partir del modelo econométrico, van a encontrar las ventas, cuánto va a ser para el 2025. Y eso es lo que está haciendo aquí. Aquí, vean ustedes, estoy sacando las ventas de el 2025, que va a depender obviamente de los datos que me da. Y esto en el examen se los voy a dar, no, ustedes no se pueden inventar, no hay cómo sacar. ¿Qué está haciendo aquí? Solamente me está dando datos. ¿Cuánto me dice que va a ser gastos en publicidad? Me dice 0,66. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el precio? 3,33. Estos datos se llaman X sub 0, ¿sí? O X sub 0 o X datos de X sub 0 para proyección para el próximo año. Próximo año, 2025, o para el próximo periodo, 7. Entonces, me da estos de aquí. A partir de eso, yo, ¿sí? Hago, pocas palabras, la multiplicación, ¿sí? Como en el ejercicio me dice que para utilizar la proyección de los datos, ¿sí? De los parámetros, necesito solamente esto. Vean que la fórmula es sencilla, dice X sub 0 es esto, una matriz de 3 por 1. Su transpuesta va a ser igual a ¿qué? Una matriz de 1 por 3. Su transpuesta. Y a partir de eso, ¿sí? Multiplico por ¿qué? ¿Sí? Multiplico por los parámetros beta. ¿Sí? ¿De dónde los saco los parámetros beta? Aquí. Estos son los parámetros. Eso ha hecho acá en este caso. ¿Qué me está encontrando a mí? Son esos 791. ¿Ok? Los parámetros son estos, beta 1, beta 2, 3. Y estos son X sub 0, que me da los datos para el 2025 a partir de una multiplicación entre estos. ¿Sí? Y al mismo tiempo de transponer y multiplicar, yo encuentro que las ventas van a ser 7,91. Ahí ya hice la proyección. Hasta ahí habíamos quedado. Usé el modelo econométrico para proyectar. Ejemplo, yo agarro aquí, voy a los datos de origen, ¿sí? Y voy a cambiar, digamos, las últimas tres ventas. ¿Sí? Le pongo 10, 2, 15, 16. Cambia todo el modelo, cambia los parámetros, que son estos, ya no son los mismos. Cambia los parámetros, cambia el error, ¿sí? La varianza se elevó, era 3, ahora son 47, hay mucha más varianza homocedástica. El coeficiente de determinación cambia demasiado, entonces, porque los datos son muy incoherentes, estos datos son muy altos que los que yo puse, ¿sí? Y llega hasta sí, la proyección, el uso de la proyección aquí, ¿a partir de qué? De estos parámetros que ya han cambiado, ¿sí? Entonces, pero eso es esa etapa de utilizar el modelo econométrico para tomar decisiones y proyectar datos a futuro. Entonces, eso a partir de modificar los datos de origen. Continuemos ahí con los datos. ¿Qué más se puede hacer aquí? Hasta aquí ya hice la proyección. 7,91 pongo acá. Y aquí al ladito son las proyecciones, que serían estas de aquí. X sub 0. Me los da en el ejercicio. Yo les voy a dar, por eso este no tiene fórmula, no tiene fórmula, no tiene fórmula. Estos tres yo les doy, ¿sí? Para el año 2025 o 7, o para el último periodo. Y ustedes a partir de esto, ¿sí? Encuentran ventas, ¿sí? Para ese año. Hasta ahí, ¿sí? ¿Qué más puedo yo hacer con este modelo econométrico? ¿Sí? En sí, se puede, como el otro ejercicio univariado, llegar hasta el intervalo de confianza. O sea, que serían, ni siquiera es un intervalo de confianza, serían tres intervalos de confianza. Uno para cada parámetro, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Sí? Pero como es algo repetitivo, entonces con hacer uno simplemente y el resto lo pueden hacer. No solo eso, ¿sí? ¿Qué más se puede hacer? Esta proyección, que es 791, se puede sacar su varianza de esto, de esta proyección, y ver cuánto puede variar de 791 a cuánto más o cuánto menos en un rango con exactitud de que cuánto es el verdadero valor o entre qué rangos está el verdadero valor de los parámetros beta, ¿sí?
1, beta 2 y beta 3, y que ese uso de ese modelo me ha dado con exactitud de que las ventas para 2025 van a ser 7,91. ¿Sí? Entonces, podemos, ¿ok? Llegar simplemente hasta el intervalo de confianza. Ese es mi objetivo. Estamos ahorita, ya encontré mi parámetro, ¿sí? Del modelo, que vendría a ser usé mi proyección. Entonces yo, para ver la varianza de esta proyección, o sea, ¿qué quiero decir? Este es el uso del modelo, la esperanza del modelo de Y cuando me da los datos de X sub 0. Pero esto también se puede sacar y yo por eso le voy a llamar la varianza de Y, ¿sí? Así lo llamo varianza de Y cuando, todo mayúsculo por favor, la varianza de Y cuando depende de X sub 0, ¿sí? Su varianza de esto, ¿cuánto es? Porque esto es Y, son los datos de origen, que son estos, y obviamente X sub 0 son estos datos para la proyección, y entonces quiero saber su varianza, ¿sí? ¿Cómo saco esa varianza? En el modelo ya de entrada, a un principio yo ya calculé, como es el mismo modelo, ¿sí? El mismo modelo econométrico, el mismo, entonces yo utilizo el mismo error. ¿Dónde está la varianza? ¿Sí? Aquí, esta es la varianza del modelo econométrico, que era 3,73. Ese mismo me sirve aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Yo arrastré de arriba mi varianza, que ya calculé, mi varianza homocedástica, que oscila entre 3. Ese lo utilizaré aquí. Después, ¿qué me dice? Que para ver la varianza yo tengo que tener mi X sub 0 transpuesta, ¿sí? Mi X sub 0 transpuesta. Entonces yo ya tengo acá. Esto es mi varianza, ¿sí? Voy a copiar ahí esto. Al ladito quiero mi X sub 0 transpuesta de X sub 0. En pocas palabras, este es X sub 0, su transpuesta, ¿sí? Yo hago esto. X sub 0, pero yo quiero que aquí esté su transpuesta. Entonces, su transpuesta. Si esta es una matriz de 3 por 1, entonces su transpuesta va a ser una matriz de 3 por 3. Yo lo voy a seleccionar ese tamaño y copio un color y digo transponer. La transpuesta de X sub 0 va a ser igual a esto. ¿Ok? Entonces yo selecciono mi matriz. Es esto lo que quiero transponer, pero antes de eso yo tengo que seleccionar uno o, ¿sí? No una celda, sino el tamaño de la salida de la celda. Entonces no me va a aceptar porque tengo que seleccionar todo. ¿Estamos? Le doy igual, transponer, ¿ya? Cuando yo le doy transponer, automáticamente me sale la macro y selecciono la matriz a transponer. Igual, Control Shift y Enter. Cuando yo seleccione todos estos, ¿sí? Entonces yo cuando tenga mi X transpuesta es sencillo. Yo agarro y utilizo esa matriz para multiplicar. ¿Qué más me pide? Yo ya lo tengo acá. Cierro, ¿sí? Y entonces, que también lo puedo hacer directo, solamente si yo sé qué es eso, copio uno por uno los datos, ya está, pero en macro me sirve esto. Entonces ya tengo la varianza, la X transpuesta de sub 0, X sub 0, no se olviden que X sub 0 es un dato que yo les doy para proyectar en el modelo econométrico. ¿De cuál es mi modelo econométrico aquí? Los parámetros vendría a ser, ¿sí? Y, que es ventas, depende de los parámetros beta 1 más el parámetro beta 2 por X, ¿sí? En este caso, X, gastos en publicidad más beta 3, que sería el parámetro del precio, por X sub 3. Entonces, a eso es lo que estamos llegando. Entonces, yo ya tengo los dos.
Uno copio arriba, el otro hago la transpuesta. ¿Qué más tengo que tener? Necesito mi inversa, dice. Entonces yo ya tengo la inversa. Busco dónde está mi inversa. Sí. Acá arriba, esto es inversa y es una matriz de 3 por 3. Entonces selecciono una matriz de 3 por 3. 1, 2, 3, 3. La inversa de X transpuesta de X es una matriz de 3 por 3. ¿Ok? Entonces yo puedo copiar de allá arriba simplemente esa matriz y lo copio. Toda la matriz inversa que es esta. Ok, si quieren que esté con fórmula, lo pueden copiar así, ¿sí? Sin fórmula o el tamaño de la matriz. Lo pueden volver a calcular también, si ustedes quieren. Sí, se puede. Pero hay maneras de que en el, ¿sí? Dato yo puedo agarrar y decir solamente quiero los valores. Tengo otra transpuesta ahí. Pero hay otra opción que yo puedo decir que me copio uno por uno y yo tengo una fórmula linkeada ahí, que ya no es como esto, un valor muerto, sino que está con fórmula los tres. Si varía ya, va a variar aquí. ¿Sí? Entonces ya tengo mi otra matriz que se llama eso la inversa. ¿Ok? Y eso, entonces ya tengo uno, dos, tres y necesito acá, ¿sí? La X sub 0 normal. ¿Cuál es X sub 0 normal? Los datos de proyección, que es esto. Y los datos de X sub 0 son estos. ¿Sí? ¿Lo puedo copiar directo? Sí, porque esto no tiene fórmula. No tienen fórmula para que varíe en un momento dado que corra todo el modelo. Son datos de origen, estos los que me dan. Tengo todas las matrices acá. Una matriz de 3 por uno, una de 3 por 3, la inversa, una matriz de uno por 3 de X sub 0 o datos de proyección, transpuesta de esa matriz. Y acá al lado tengo mi varianza homocedástica del modelo. Para esos dos tres yo tengo que sacar ¿sí? Mi varianza de Y cuando depende de X sub 0. Entonces van a hacer ustedes seguimiento a ese Excel y se van a dar cuenta de dónde estoy sacando. Ya tengo los tres, hago una multiplicación y puedo hacer la transpuesta al mismo tiempo si fuera necesario, pero lo ideal es que ustedes digan, ¿sí? ¿Qué multiplico con qué primero? Porque este de acá, esta es una matriz de uno por uno, ¿sí? Una matriz de 3, en este caso uno por 3, de 3 por 3 y una matriz de, ¿sí? 3 por uno. ¿Qué debería multiplicar primero? Tal cual, ¿sí? Como las otras matrices que he ido multiplicando en principio, ¿sí? Como acá en los datos de origen. ¿Qué debo multiplicar primero? Sí. En los datos me va a decir, multiplique usted, ¿sí? Me deja tal como está el dato, este de aquí, porque este lo voy a multiplicar por último por esta matriz de este resultado de todo esto. ¿Ok? Entonces esa va solo. Y aquí utilizo mmulk, y que es otra matriz, para hacer todo. ¿Puedo hacerlo todo junto? Sí, lo puedo hacer por partes también, si fuera necesario. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula que me ayuda a mí? mmulk. Vamos a más acogidito. Ese mismo nivel. mmulk. Quiero que multiplique dos matrices, pero antes de multiplicar esas dos matrices, quiero que me haga la transpuesta. ¿Sí? Transpuesta. ¿Puedo hacer ahí mismo los dos? Sí puedo. Ya hemos hecho uno arriba. Primero que transponga y después me lo multiplique. ¿Qué quiero que va a ser la transpuesta? ¿Sí? En este caso, la transpuesta de X sub 0. ¿Sí? X sub 0. ¿Ok? Puedo agarrar, yo lo voy a escribir acá al ladito, ¿sí? Puedo yo agarrar y hacer punto todo. Esa es la macro. ¿Sí? Antes de ponerle igual, mmul transponer la primer matriz,
¿sí? Punto y coma por la multiplicación de las otras dos matrices. Entonces, en uno solo está haciendo eso. Primero va a multiplicar esto, por esta matriz, ¿sí? Y luego de eso, a esta misma matriz lo va a transponer y luego multiplicar. En uno solo, ¿sí? En uno solo. Vamos a, ¿sí? Encontrar aquí. Entonces, yo digo, ¿ok? ¿Cómo puedo yo primero en este mismo espacio? ¿Sí? Mulco, transponer. ¿Me agarra la macro? Sí. Hay dos que estoy admitiendo todavía. ¿Sí? Hago la transpuesta. ¿Ok? Y yo voy a encontrar y multiplicar mi matriz. ¿Cuál es mi primer matriz? Es, ¿sí? X sub 0, la que voy a transponer. Y sobre esta matriz, yo puedo seleccionar, dice punto y coma, porque ya está separando la matriz. Podría cerrar, obviamente, antes con paréntesis. Y ya me dice cuál es su otra matriz que va a multiplicar. Y ahí le pongo punto y coma y multiplico otra vez las dos otras matrices. ¿Cuál es la otra matriz? Es una matriz de 3 por, ¿sí? 3 por 3. De coma, ¿cuál es la segunda matriz? Quiero que me multiplique por la matriz de 1 por 3, ¿sí? Yo seleccionando todo eso, ¿ok? Recién me fijo los paréntesis, que no me varíen los paréntesis. Si en algún momento les sale error a ustedes, lo que tienen que hacer es revisar los paréntesis. Hasta que el paréntesis final les salga, obviamente, ¿sí? El que está de color negro. Pueden salir amarillo, verde y así hasta que sale el color negro y va a salir. El final ese quiere decir que está cerrando y no queda nada abierto entre las demás matrices. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ¿qué me va a dar a mí